¿Listo? Bueno. Entonces vamos con Ezequiel capítulo 15. Capítulo 15. Estos capítulos son unos capítulos que nos hablan mucho como sobre juicios, los juicios sobre el pueblo. ¿El 15? No, y los capítulos que siguen, nos hablan mucho de los juicios sobre el pueblo, lo que está pasando, menos de lo que nos hablaba, por ejemplo, los capítulos anteriores, que tenían más que ver con, digamos, con, ¿cómo se llama? No con los juicios, sino como con las visiones, ¿cierto? Vimos algo sobre las visiones. Vimos algo sobre las visiones. Vamos a mirar el capítulo 15 entonces, que nos habla de Jerusalén, que se compara con la madera, con madera. Jerusalén ¿No es madera? sí. Jerusalén comparada con madera. Con un madero. Entonces mire como dice, fue palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? El sarmiento que es entre los maderos del monte. Tomarán de él madera para hacer alguna obra, tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso. Entonces eso que es, que no, porque el sarmiento de la vid es más bien flojo, pues pequeño, no es como para hacer, ¿cierto? Para hacer eso. He aquí que es puesto en el fuego para ser consumido. Entonces, ¿para qué sirve el madero de la vid? Entonces, digamos que esto es madero de la vid. Entonces, no sirve como para hacer una estaca, no sirve para poner algo grande, nada, sino que lo que sirve es para ser consumido. Dice, sus dos cabos consumió el fuego y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para alguna obra? Ya la respuesta a esas preguntas es que no aprovechará para ninguna obra. He aquí que cuando estaba entero no era para alguna obra, cuanto menos después que el fuego lo hubiera consumido y fuere quemado, será más para obra alguna, tampoco. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, como el palo de la vida entre los maderos del monte, el cual yo entregué al fuego para que lo consuma, así he entregado a los moradores de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos, de un fuego salieron y otro fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando yo pusiere mi rostro contra ellos y tornaré la tierra en desolación. Entonces, la vid sería entonces Israel, o Jerusalén, pues cierto, Jerusalén. Bueno, aquí Jerusalén. La vid sería Jerusalén, que es comparada con un madero de la vid, pues que se quema, pues no sirve para mucho, sirve es como para quemarse, para eso es lo que sirve. Eso es el capítulo 15, lo que está hablando ahí, y Dios dice pues que lo pondrá así como un madero. Pase. Lo pondrá así como un madero, ¿no? Para ser quemado. Capítulo 16. El capítulo 16 es una alegoría del matrimonio. Una alegoría del matrimonio. Miremos cómo empieza hablando. Dice, fue palabra de Jehová a mí diciendo, hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y dirás, así dijo el Señor Jehová sobre Jerusalén, tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre hetea. ¿Está hablando de quién? ¿Sobre quién?
Jerusalén. Y tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, le dice Dios a Jerusalén, ni fuiste lavada con aguas para ablandarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto, habiendo de ti misericordia. Mas fuiste echada sobre las del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Entonces mire cómo no está Jerusalén el día que nació, como un bebé pues tirado en el campo. Y yo puse junto a ti, y yo pasé, dice Dios, yo pasé junto a ti y te vi revolcada en tus sangres. Y te dije, en tu sangre vivirás. Dígate, en tu sangre vivirás. Entonces la vio revolcada ahí como un bebé pues ahí que nació de la mamá recién nacido. Entonces claro, estaba llena de sangre. Y Dios le dice que aún así vivirá. Le está diciendo a Jerusalén, aún así vivirás. En millares como la hierba del campo te hice multiplicar, fuiste aumentada, engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos crecieron y tu pelo reverdeció, y tú estabas desnuda y descubierta. Entonces ya digamos que en el versículo 7 está como en la adolescencia, ¿cierto? Digamos que en el versículo 1 está como recién nacida, y en el versículo 7 ya está como en la adolescencia. Y el versículo 8 dice, yo pasé junto en la juventud, y yo pasé junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces digamos que está como en la juventud ya, tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Eso es lo que hace Dios. Entonces por eso es una alegoría, ¿cierto? Está hablando de Jerusalén, pero está como un tipo, ¿cierto? De que es un matrimonio. Y cubrí tu desnudez, te di juras, o sea, juramentos, y entré en concierto contigo, o sea que hay una alianza. Dijo el Señor Jehová, y fuiste mía. Entonces ahí, en ese versículo 8, vemos como el matrimonio de Dios con su pueblo, porque dice, te di juramentos, entré en concierto contigo, y fuiste mía, ¿cierto? Digamos que hay juramentos y hay sexualidad, pues, entre comillas, ¿cierto? Cuando dice que fuiste mía. Entonces, todo eso es como Dios casándose con su tierra. Eso también es importante porque entonces el matrimonio es más que acostarse con una persona, tiene que ver con unos juramentos. También, ¿cierto? Tiene que ver con unos acuerdos, no es solamente acostarse con alguien, es el matrimonio. Porque alguien puede acostarse con otra persona y piensa que ya está casada o ya está casado, pero faltan unos juramentos, faltarían unos juramentos. Inclusive la idea de acostarse con alguien sin casarse es que no haya compromisos, que en cualquier momento se puedan separar. Entonces es quitar los juramentos. Pero ahí vemos que están las dos cosas, los juramentos y el sexo. Entonces todo el tiempo Dios le está hablando. Mire lo que dice: la lavó con aguas, la quitó su sangre, la vistió de bordadura, la adornó con ornamentos, dice el 11, la adorné de ornamentos, le puse ahorcas en sus brazos, un collar en el cuello, le puse cerquillos sobre sus narices, le puse zarcillos en sus orejas, diadema de hermosura en la cabeza, fue adornada de oro, de plata, de lino, de su vestido fue de lino, de seda, de bordadura, comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, fuiste hermosa en gran manera, y has prosperado hasta reinar. Entonces Dios coge a Jerusalén y hace una alegoría como de la esposa y le pone todas estas cosas, ¿cierto? Le pone, como decir, aretas, le pone unas cosas en la nariz, le pone una diadema en la cabeza, le pone oro, plata, la pone pues como una, digamos, como una mujer muy atractiva, ¿cierto? Como una reina. ¿Eso quién lo hace? Según eso, Dios mismo es el que está haciendo eso. Entonces uno podría pensar que en la Biblia sí hay un pasaje donde dice que Dios le puso aretas a una mujer. ¿Sí o no? ¿Qué es este pasaje? Porque Dios dice que le pone zarcillos en sus orejas. ¿Sí o no? Pone zarcillos en sus orejas, y donde Dios le pone como unos piercing en la nariz. Porque dice que le pone, ¿cómo dice? Cerquillos sobre tus narices. Debe ser como unas cositas ahí. Yo no sé muy bien, ¿cierto?
como algo como así. Eso parecería muy raro a nosotros ahora, como muy mundano, pero la Biblia dice que Dios está haciendo algo como así. Y aparte pues de todas las otras cosas que le pone, versículo 14 dice: te salió nombre a ti entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura. De la hermosura de ella era perfecta porque Dios la había hecho hermosa, que yo puse sobre ti. Mire que ahí dice la palabra que Dios la puso. Digo, más confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu montaría. Entonces, ¿cuál es el error? El error de esta mujer está en el versículo 15, que es confiar en su hermosura. Confiar en su hermosura. Digamos que ese es el error de esa ciudad de Jerusalén, confiar en su hermosura. Entonces ya dice: derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces mira ahí otra vez el asunto del sexo, ¿cierto? Porque dice: suya eras, la alegoría del sexo. Cuantos pasaban, tú eras de ellos, porque era a las fornicaciones tiene que ver como con la idolatría. Los dioses que llegaban, ellos les servía a Jerusalén, no había problema con esos dioses. Ese es el error. Del versículo 17 al versículo 20 nos habla entonces de algo que llamamos como los sacrilegios, o sea, tomar una cosa santa para hacer algo mundano, tomar algo santo para hacer algo mundano. Eso es lo que llamamos los sacrilegios. Dice el 17: tomaste de los vasos de tu hermosura, de mi oro, de mi plata que yo te había dado, e hiciste de imágenes de hombre y fornicaste con ellos. Tomaste tus vestidos de diversos colores, cubristelas, mi aceite, mi perfume pusiste delante de ellas, mi pan que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite, la miel con que te mantuve, pusiste delante de ellas para olor suave, y fue así, dijo el Señor Jehová. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado. Entonces mire que es como, cuando dice como tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, entonces podemos pensar en la alegoría del esposo y la esposa de Dios con Jerusalén, pero ¿quiénes serían ahí los hijos de Jerusalén? Los judíos, ¿cierto? La gente judía, esos eran los hijos de Jerusalén. Entonces dice: los hijos que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas para consumación. Entonces aquí es como a ellas, puede ser a las otras naciones, bueno, a los ídolos, a la idolatría. Y para consumación es como esto ya fue lo peor, ¿cierto? Es como sacrificar a esta gente. Es poco esto de tus fornicaciones, sacrificaste a mis hijos y dístelos para que los hiciesen pasar a ellas. Entonces ahí puede ser a esas naciones, a esos pueblos. Y aquí es muy importante también porque es un versículo donde menciona a los judíos como hijos de Dios. Versículo 20 y 21, ¿sí o no? Judíos como hijos de Dios. Porque es tan importante, porque hay gente que piensa que en el Antiguo Testamento nunca se llama hijos de Dios a personas, solamente a los ángeles. Pero aquí se está llamando hijos de Dios, mis hijos, a personas, no solamente a los ángeles, sino a personas, también se les llama hijos de Dios. Bueno, y todas esas fornicaciones y todas esas cosas, Dios está hablando pues de que Jerusalén era como una ramera. El versículo 28 dice: fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado, fornicaste con ellos y tampoco te hartaste. Más multiplicaste tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dijo el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera. Mire Dios cómo llama a ese de Jerusalén, ¿cierto? Con la que él se casó, obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a la ramera, menospreciando el salario, mas como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Entonces aquí, en el 31 y 32 y 33, y el 33, a todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, porque entre
hacen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Entonces el versículo 31, 32 y 33 muestra que es peor, digamos así, para Dios, es peor la mujer o el hombre también podría ser que adultera o fornica, algo así, por placer que por dinero. Porque él dice, las rameras por lo menos están recibiendo un salario y les dan por eso, ¿cierto? A las rameras les dan dones por eso. Pero tú lo que hiciste es que diste tus dones a esas naciones, ¿cierto? Entonces es como peor hacerlo por placer que por plata, digámoslo así, ¿cierto? Que por plata. Habrá gente que le gusta habrá gente, pues yo pienso que hay gente que le gusta el sexo, hombres que les gusta mucho el sexo y dan a cualquier persona, pues al primero que se encontraron les gusta, ¿cierto? Entonces les gusta y se encontraron a los 3 meses con otro y también otra vez y al mes con otro y también y con eso terminaron a los 15 días, llegó otro ese fin de semana y vuelve otra vez y así hay gente. Entonces yo no pienso como en el cristiano que cayó o algo así, pero pienso es como en gente, por ejemplo hay gente que este año digamos pudo haber tenido sexo con 10 personas, con 12 personas, hay gente así, ¿cierto? Porque les gusta eso, les gusta mucho y no les importa como la vida marital y nada de esas cosas. Entonces Dios dice que las rameras, las prostitutas son mejor que esa gente. Para Dios, son mejor porque las rameras por lo menos les pagan, están recibiendo un salario por eso, están trabajando, mientras que ellos por placer, ¿cierto? Por placer. Seguro para esa gente es peor una ramera, pero no para Dios. No, pero en la escala moral es peor. Es peor lo que están haciendo por placer que las que están cobrando, ¿cierto? No es que sea bueno, ¿cierto? Bueno, el versículo 49 lo compara con Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Entonces ve que compara con Sodoma y le dice hermana en el sentido pues de que son fornicarias. Tu hermana, soberbia, altura del pan y abundancia de ociosidad, tuvo ella y sus hijas, y la mano del afligido y del menesteroso nunca esforzó. Entonces aquí hay un mensaje muy bueno que es la maldad de Sodoma. Vea que la maldad de Sodoma es soberbia, altura del pan, que es tener comida, pues que le sobra comida, abundancia de ociosidad, que es que no tiene que hacer, pues tiene mucho tiempo y tiene mucha comida, tiene tiempo. Entonces soberbia es muy creída, muy creído, tiene comida y tiene tiempo. Vean, esa es la maldad de Sodoma, ¿cierto? Tiene tiempo. Y la mano del afligido y del menesteroso nunca esforzó. Entonces hay gente que tiene plata, tiempo, comida, y alguien le va a pedir y nunca tiene, no, trabajan, no sé qué, pero ellos no trabajan. Ese es el pecado de Sodoma. Ahí está muy claro, ¿cierto? Esta es la maldad de Sodoma. Hay gente así, no creo que sean muchos, pero entonces ¿qué pasa con esa gente? Pues lo que necesitan es carnalidad. ¿Y cómo terminó Sodoma? Pues hombres con hombres y todo ese cuento, ¿cierto? Mujeres con mujeres y toda esa historia. En el versículo, todo este capítulo habla sobre eso. Digamos que este es un capítulo muy sexual, ¿cierto? Habla muchas cosas de sexualidad, este capítulo 16. En el versículo 59 al versículo 63, en los últimos versículos, Dios llama al arrepentimiento. Dice, porque así dijo el Señor Jehová, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el concierto. Antes yo tendré memoria de mi concierto, que me concerté contigo en los días de tu mocedad, y yo te confirmaré un concierto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? No. ¿Qué es sempiterno? Que tiene comienzo pero no tiene fin. Eterno es que no tiene comienzo ni tiene fin. Sempiterno es que tiene comienzo pero no tiene fin. Entonces el concierto de Dios es sempiterno, o sea, tiene comienzo pero no tiene fin. Sempiterno con este pueblo. Y acordarte de tus caminos, no
capítulo 17. Capítulo 17, tenemos otra vez una parábola, ¿cierto? Dice el versículo 1: y fue palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, propon una figura y compón una parábola. ¿Sí ven? Entonces tenemos ahí también una parábola. O lo mismo que él dice, una figura, ¿cierto? Entonces es un lenguaje figurado. Entonces cuando le dicen a uno en la Biblia, es que la Biblia tiene un lenguaje figurado, hay veces la Biblia tiene un lenguaje figurado. ¿Y cuándo tiene un lenguaje figurado? Cuando ella misma muestra que es como una parábola o una figura. La misma Biblia lo enseña. No siempre tiene que decir esto es una parábola, no siempre, para que uno se dé cuenta que lo es. Pues la Biblia sí. Pero la Biblia lo muestra. No siempre tiene que decir en la Biblia esto es una figura, no. No siempre tiene que estar así escrito. Uno tiene que darse cuenta como lo está leyendo. Pero entonces nosotros interpretamos la Biblia desde lo simple. Se llama como la interpretación sencilla o simple, que es lo que está ahí escrito. Y si ahí dice que hay una parábola o que hay una figura, eso es lo que nosotros creemos. No creemos como otra cosa diferente en nada, sino que eso es lo que es. Aquí dice que es una figura. Y esta es la figura de las águilas, o del águila y la vid. El águila y la vid. Y está hablando entonces de un águila. El versículo 3 dice, y dirás, así dijo el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas y de luengos miembros, llena de pluma de diversos colores, vino al Líbano, tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y trájolo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Ok, entonces está hablando de esa águila que llegó allá, cogió algo y se lo llevó para la tierra de los mercaderes de los negociantes, y la puso en un buen campo allá, y la plantó y empezó a crecer y reverdeció y se hizo una vid, dice el versículo 6, una vid de muchas ramas de baja estatura, que sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella, así que hizo una vid e hizo sarmientos y echó mugrones. Entonces la vid no es muy grande, es como así, pero entonces esta era una buena vid, ¿cierto? Una vid que tenía mucha rama, pero la vid no es muy grande, no es un árbol. Por eso en España, por ejemplo, los colombianos, los ecuatorianos que van allá consiguen muchas veces trabajo cogiendo uvas, porque nadie quiere coger uvas, porque es muy doloroso aquí, es muy doloroso, usted todo el día haciendo eso, cogiendo uvas, da mucho dolor. Entonces para vendimiar hay trabajo, y entonces los que no tienen que hacer allá se van a hacer el trabajo en el campo. Entonces estaba esta vid, también dice que hay otra grande águila y que esa vid echó raíces, se extendió, pues creció, fue muy fuerte. El versículo 9, di, así dijo el Señor Jehová. Versículo 8, en un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramos y llevase fruto y para que fuese vid fuerte. Di, así dijo el Señor Jehová, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secarse todas las hojas de su verdura secará, y no con gran brazo ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Y aquí que ella está plantada, será prosperada, cuando el viento solano la tocare, no se secará del todo, en los surcos de su verdura se secará. Mire que Dios está respondiendo esas mismas preguntas. Cuando dice, en los surcos de su verdura se secará, es como Dios respondiendo, sí, se secará. Versículo 11, y fue palabra de Jehová me diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Di, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, entonces esa fue el águila, ¿cierto? Fue a Jerusalén, tomó tu rey, está explicando la palabra, tomó a tu rey y sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Se acuerda que dice que los tomó y los llevó a casa de mercaderes? Dice que tomó el principal de sus renuevos y lo llevó a la casa de los mercaderes, eso dice el versículo 4. Y
tomó a la simiente del reino e hizo con él alianza, y trajo el juramento y tomó fuertes de la tierra, para que el reino fuese bajado y no se levantase, mas que guardase su alianza y estuviese con ella. Pero ese hombre que dejó allá en Israel, esa persona que dejó allá en Jerusalén, hizo una alianza con el Egipto. Hizo una alianza con Egipto. Y dice ahí, y rebeló contra él, enviando sus embajadores en Egipto, para que le diese caballos, mucha gente. El que estas cosas hizo será prosperado. Entonces miren las preguntas. ¿Será prosperado? Entonces miren el versículo 10. Y aquí que ella está plantada, ¿será prosperada? Cuando el viento solano la tocare, no se secará del todo, en los surcos de su cobertura se secará. Entonces lo mismo, será prosperado, escapará, y el que rompió la alianza podrá huir. Vivo yo, dijo el Señor Jehová, que en medio de Babilonia morirá, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió. Entonces está haciendo la comparación, está haciendo el contraste y diciendo que ese rey que quedó allá, del cual ya sabemos el nombre en otra clase que dijimos, ya sabemos el nombre, no recuerdo en este momento, hizo esa alianza, era Joacim, creo que fue, hizo esa alianza, fue a buscar alianza con Egipto y perdió. Porque Dios le había dicho que no hiciera alianza con Egipto, que se quedara ahí, que ahí prosperaba, que se quedaran ahí en Jerusalén. El versículo 17, y no con grande ejército ni con mucha compañía hará con el faraón en la batalla, fundando baluarte y edificando bastiones para cortar muchas vidas. Menospreció el juramento para invalidar el concierto, y aquí que dio su mano e hizo todas estas cosas. No escaparán. Entonces dicen, no escaparán. Eso es lo que Dios está diciendo a esa persona que iba a hacer alianza con Egipto. En el versículo 24 dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abajé el árbol sublime. No, pero leamos desde el 19. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, vivo yo que el juramento mío que menospreció y el concierto que invalidó tornaré sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el juramento que va a hacer con el rey de Babilonia era el mismo con Dios. O sea, Dios le había mandado a hacer eso. Y extenderé sobre él mi red, será preso en mi red y hacerle venir en Babilonia, y allí estaré a juicio con él por su rebelión, porque se rebeló contra mí. Y todos sus fugitivos con todos sus ejércitos caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento, y sabréis que yo Jehová he hablado. Así dijo el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel cedro alto, ponerlo en el principal de sus renuevos, cortaré un tallo, plantarlo yo sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos y hará fruto, y hacerse a cedro magnífico, y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová bajé el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé. Entonces, como si Dios, de ese árbol grande que sería Babilonia, digamos de ese árbol grande, él cogió un renuevo, cogió un pedacito, lo sembró en el monte alto. Este árbol de todas maneras cayó y este creció, ¿cierto? Y este crecerá. Sí, y entonces todo el mundo tendrá que estar debajo de ese nuevo árbol que será Israel, será el pueblo de Dios. Todo el mundo tendrá que estar. Entonces dice, el árbol grande abajé, ¿cierto? El árbol que está abajo lo levanté, el árbol seco lo llené de ramas. Pero ¿de dónde hizo él eso? Del árbol grande que estaba en Babilonia. O sea, estos digamos que son los que aceptaron el llamado de Dios a irse para Babilonia. Entonces eran muy poquitos, y de esos poquitos él coge y va a sembrar de nuevo en Jerusalén.
es del capítulo 17. En el capítulo 18 es el capítulo de cada quien pagará por su pecado. Cada quien pagará por su pecado. Es este capítulo. El versículo 2 ya lo hemos leído, dice en otra parte: ¿qué habéis vosotros que refraneáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera? Los padres fueron los que comieron y a los hijos les quedó el sabor, ¿cierto? Les quedó el daño. Ese es un refrán. Yo no sé si hoy podemos pensar en un refrán así parecido. Como hoy podemos pensar en, no, pero es que parecido, pero es como los hijos pagan el pecado de sus padres, o los hijos quedan con la deuda de los padres. Yo no sé, algo como así. Tal palo, tal astilla podría ser, pero es más como en el sentido de que los hijos están pagando lo que dejaron mal sus padres, ¿cierto? Lo que hicieron mal sus padres, los hijos lo vienen a pagar. Pero no sé si habrá un refrán aquí, porque tal palo, tal astilla es más bien como para las cosas buenas. Bueno, se parece mucho, pero no como que paguen un pecado, ¿sí? Como que estén pagando algo de sus padres. Ese era un refrán y estaba muy de moda ya en esa tierra. Pero ya el Señor va a cambiar eso. Mira el versículo 3. Vivo yo, dijo el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué refranear este refrán en Israel. Ya, eso se tiene que acabar, eso tiene que parar. Nunca más se tiene por qué volver a refranear, volver a decir eso en Israel. Eso tiene que pararse ahí. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es: cada quien va a pagar por su pecado. Cada quien va a pagar por lo que hace. El versículo 20 nos confirma eso. El versículo 20 dice, el versículo 18 dice: su padre, por cuanto hizo agravio, robo del hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas e hizo según ellas, viviendo vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Según Dios, cada quien tiene que pagar por su pecado. Amén. No habrá por qué pagar por el pecado de sus padres. Entonces, no hay pecados de sangre, ni hay delitos de sangre, ¿cierto? Bueno. Y cuando creo que en Romanos se dice que cuando uno se salva, ¿qué se refiere con eso? Cuando uno se salva por de su carne. Está en acto, sí, pero no, dice como: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creen en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice después que ellos fueron y les predicaron a los de la casa, y los de la casa creyeron. El versículo que sigue. Entonces, yo creo que es lo mismo. Así como no hay pecados familiares, ¿cierto? Familiares o de sangre, o castigo por pecados de sangre, tampoco hay salvación de sangre. Tampoco hay salvación de sangre, sino que cada quien se salva por su fe, ¿cierto? Incluso en la Biblia dice que el que no me ama a mí más que padre, madre, hermanos, hermanas, entonces no es digno de mí. Entonces está haciendo una diferencia entre el que cree en el que ama a Jesucristo y la familia que no lo hace. Esa familia no es digna. Esa familia no es digna. Pero el que lo hace, así su familia no sea digna, sí es digno de Cristo. Entonces creo que eso es una mala interpretación de ese versículo de los Actos de los Apóstoles, capítulo 16. Creo que es una mala interpretación, porque entonces la gente piensa
Dios está llamando al arrepentimiento. Mira el versículo 27. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo juicio y justicia hará vivir su alma. Entonces Dios está haciendo un llamado y le está diciendo al impío: si usted se aparta, usted hace vivir su alma. Porque miró y apartóse de todas sus rebeliones que hizo, viviendo vivirá, no morirá. Y si dijeran los de la casa de Israel: no es derecho el camino del Señor, no son derechos mis caminos, casa de Israel, cierto vuestros caminos no son derechos. O sea, él dice: no son derechos los míos. Sí, los que no son derechos son los de ustedes. Eso es lo que está diciendo ahí. Cierto vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Mire qué importante es eso. A cada uno. ¿Sí o no? A cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dijo el Señor Jehová: convertíos y haced convertir de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces le está diciendo: si ustedes se convierten, no va a ser la iniquidad causa de ruina. Conviértanse. Le está haciendo un llamado. Le está diciendo que apártese de sus rebeliones, dejen atrás sus pecados. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. 31. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis revelado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dijo el Señor Jehová: hacedlos convertir y viviréis. Entonces, del versículo 29 al 32, o desde el 27 más bien al 32, está Dios haciendo un llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. El versículo 27 puse yo al 32 del capítulo 18. Muy bien. El capítulo 19 es una canción sobre los príncipes de Israel. Capítulo 19 es una canción sobre los príncipes. ¿Cómo es? Una canción sobre los príncipes de Israel. El capítulo 19. Una endecha. Una endecha es una canción triste. Eso es una endecha. Príncipes son los políticos que habíamos visto. Sí, sí. Como los de la época extraña. Hermano, ¿cómo estás? ¿Hay verdad, Aurelio? ¿Lo ve bien? Listo. Vamos en Ezequiel. Ahí lo ve. Se cayó. Lo que le vamos a poner aquí esta carita. Está llamado. ¿Cómo están? Hola. Son estudiantes de los. ¿Ahí ve bien? Listo. Vamos al capítulo 19. Yo me imagino una clase así con puros disparates. ¿Cómo le parece? Capítulo 19 de Ezequiel. Ahí se tienen que desatrasar los demás capítulos. Bueno, entonces este capítulo es una canción sobre los príncipes de Israel, o una endecha. O una endecha, que es una canción triste, una canción de duelo. Eso casi ya no hay casi canciones de duelo, pero hubo un tiempo en que sí había canciones de duelo. Yo me acuerdo que había una que decía, se está muriendo la mamá. Entonces decía, los
vez repiten la oración, se está muriendo la mamá. Era una, de hecho, una canción muy triste, muy dolorosa. Ya hoy casi no todo el mundo hace canciones muy alegres. Nadie hace canciones dolorosas, pero bueno. Entonces esta es una canción de tristeza sobre los príncipes, y dice el 1: tú levanta esta endecha sobre los príncipes de Israel y dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a prender presa y a comer hombres. Las naciones oyeron de él, fue tomado con el lazo de ellas y trajeronle con grillos a la tierra de Egipto. Entonces, la madre, la leona, es Israel, y los leoncillos son los reyes de la nación. La leona, madre, es Israel, y los leoncillos serían los reyes. Listo, los reyes de la nación. Los reyes de la nación. El versículo 4: y las naciones oyeron de él, fue tomado con el lazo de ellas, trajeronle con grillos a la tierra de Egipto. Eso lo podemos ver en Joacás, en Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, 1. Segunda de Reyes 23, 31, perdón, 31, que dice: Joacás era de 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amital, hija de Jeremías de Libna. Este hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echóle preso Faraón Necao en Rebla, en la provincia de Hemada, reinando en Jerusalén, e impuso de pena sobre la tierra 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliacín. Entonces, esto lo vemos en Joacás, que fue llevado a Egipto. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23, 31. 31 y siguientes. ¿Listo? Entonces volvamos a Ezequiel 19, versículo 4. Entonces esto es Ezequiel 19, 4. Versículo 4, que dice: las naciones oyeron de él, fue tomado con el lazo de ellas y trajeronle con grillos a la tierra de Egipto. Versículo 5: y viendo que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros. O sea, Israel tomó otro de los cachorros y púsole por leoncillo. Y él andaba entre los leones, hízose leoncillo, aprendió a prender presa y comió hombre. Entonces vea que el leoncillo no es el cachorro, que es como una idea que podríamos tener nosotros. El leoncillo no es el cachorro, sino como el león en su juventud. Tiene más, no como el león viejo ya, pues que está ahí viejo ahí nada más mirando, no. Es como el leoncillo, es como el león que está con más fuerza, porque dice que toma presa, puede hacer algo. Aprendió a prender presa y comer hombres, que se comió hombres. Entonces otro rey conoció sus viudas y asoló sus ciudades. Entonces un rey malo, porque mataba a los hombres y se acostaba con las mujeres de ellos, y asoló sus ciudades y la tierra, y su abundancia fue asolada de la voz de su bramido. Dieron sobre él las gentes de las provincias del alrededor y extendieron sobre él su red. Fue preso en su hoyo. Pusieron en la cárcel con cadenas y trajeronle al rey de Babilonia. Entonces este segundo rey es el que llevan a Babilonia, que debe ser Joaquín. Segunda de Reyes 24, 15. Segunda de Reyes 24, 15. Segunda de Reyes 24, 14 dice: y llevó cautivos a todos a Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, asimismo a todos los oficiales y cerrajeros, que no quedó nadie, sino fue la pobreza del pueblo de la tierra. Pero recuerden, los
15. 15. Y siguiente, ¿listo? De Reyes 24:15. Entonces, tenemos aquí estas profecías sobre estos reyes en el capítulo 19. El versículo 9 dice: pusieron en cárcel con cadenas, trajeron al rey de Babilonia, metieron en sus fortalezas, su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid, está hablando de Israel, tú como una vid en tu sangre, plantada junto a aguas haciendo fruto y echando ramas a causa de las muchas aguas. Ese versículo entonces lo podemos comparar con el que vimos en el capítulo 16, el versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcada en tus sangres, y en tus sangres vivirás, en tus sangres vivirás. Entonces, tu madre era como una vid en tu sangre. ¿Listo? Con Ezequiel 16, 6. Sobre revolcada en su sangre. Recuerden que en el primero estaba hablando como cuando era una niña que quedó ahí revolcada en su sangre, una bebé. Y el matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Y aquí está hablando es como de la vid. Entonces acuérdense, por todo lo que hemos visto, siempre la vid, este es otro versículo. La vid, vamos a copiarlo en rojo. La vid, que es el fruto de la uva, que es lo que da uvas, siempre está relacionado con la sangre. ¿Ok? Siempre está relacionado con la sangre. Aquí en este versículo también lo hemos relacionado a la vid con la sangre. Versículo 11. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores, y su estatura se levantó encima de las ramas. Fue vista con su altura y con la multitud de sus ramos. Fue arrancada con ira, derribada en tierra. Viento solano secó su fruto. Fueron quebrantadas sus ramas y secaron. La vara de su fuerza consumió fuego. Ese versículo 12 entonces nos rememora al capítulo 17, el versículo 9. Diga: así dijo el Señor Jehová, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secarse ha, todas las hojas de su verdura secará, y no con gran brazo ni con mucha gente arrancándola de sus raíces. Entonces está hablando de que Dios es el que arranca esa vid, Dios es el que acaba con esa vid. ¿Usted sigue viendo? ¿Ve? Yo ya no lo veo. Pero bueno, si alguna cosa entonces me hace señas, pero yo no lo veo a usted. El versículo 13. Y ahora es plantada en el desierto, en tierra seca y sequera. Y salió fuego de la vara de sus ramos, que consumió su fruto, y no quedó en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endecha es, y endecha servirá. Antes de que quedó Israel, que quedó esa vid de canción de tristeza, canción de lloro. En el capítulo 20, los ancianos del pueblo van delante de Ezequiel. Dice: y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, los 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y a sentarse delante de mí. Entonces, en el capítulo 20, los ancianos van a buscar a Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde está? Está en Babilonia. Ezequiel está en Babilonia. Pero recuerde que en Jerusalén quedó una gente. Ezequiel está en la mitad de la cautividad, pero está en Babilonia. Quedó una gente allá, pero aquí van los que están en Babilonia. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así dijo el Señor Jehová, a consultarme venid vosotros, vivo yo, que yo no os responderé, dijo el Señor Jehová.
Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había proveído, que corre leche y miel, que es la más hermosa de todas las tierras. ¿Verdad lo que les dice, cierto? La más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos. No os contaminéis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y esto significaría, esto de entender que ellos no dejaron sus ídolos porque no tenían a quién mirar, no tenían a quién ver. Como mucha gente puede pensar, bueno, pero ustedes a quién adoran si ustedes no tienen allá ninguna cosa para mirar o para tocar o para, ¿cierto? Para hacerle un culto, no tienen nada que ustedes puedan delante de quien se arrodilla. Porque por ejemplo el católico cuando levantan la hostia consagrada, el católico se arrodilla frente a una imagen que él está viendo, ¿cierto? Y ellos miran esa imagen, a esa hostia pues miran eso y a eso le están rindiendo un culto y dicen pues que eso es Dios mismo, que eso es Jesucristo mismo convertido en una hostia. Pero si usted se arrodilla aquí en la iglesia, bueno, pero usted a qué se le está arrodillando, sí. Eso es muy raro para un católico, porque pero usted aquí sí no tiene nada, o sea, usted no está, pero ellos no entienden, eso es muy raro, pero no tiene nada que tocar ni nada. Las religiones, los hinduistas, los islámicos van a hacer una peregrinación a un lugar donde ellos van a ver algo. Pero nosotros no tenemos que ir a ninguna parte, no tenemos que hacer ninguna peregrinación, ni siquiera a donde mataron a Jesucristo, ni a donde nació Jesucristo. O sea, eso para nosotros no es importante. Pues el que quiera ir puede ir, pero no es importante, no tiene que ver con como que alguien me dice, uy, estoy feliz, fui al lugar donde mataron a Jesucristo. Pues no, muy bueno. Pero espiritualmente, ¿qué significa eso? No significa nada. Uy, estoy feliz, fui al lugar donde nació Jesucristo, fui al lugar donde nació. Sí, pero ¿qué significa eso? No significa nada. Mientras que para el religioso supersticioso sí tiene una importancia muy grande. Ahora, si quieren ir, pueden ir. No estoy diciendo no vaya. Lo que pasa es que espiritualmente no tiene un significado. Es lo mismo si se arrodillan aquí, si oran acá, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces Dios dice, yo los saqué de Egipto y les dije que dejaran allá en Egipto, que dejaran todos esos ídolos. ¿Por qué yo no les voy a responder? Porque sus padres, desde sus padres viene este asunto. Desde sus padres que salieron de Egipto, ya ellos, en lugar de dejar esos ídolos y esos dioses de Egipto que veían, que tocaban, salieron con ellos. Eso significa que el problema de la idolatría es un problema de la misma naturaleza del hombre. De la misma naturaleza del hombre que quiere alabar algo, quiere verse en algo, quiere tener un ídolo de algo. Está ahí muy metido en el hombre, sí. Ahí cuando dice que Él los llevará a la más hermosa de todas las tierras, Sí. donde corre leche y miel, Sí. eso uno lo puede entender, pues ahí según eso es como algo espiritual, No, era la tierra de Canaán. Y ellos llegaron a esa tierra, ¿no? Sí. Moisés no, ni los que salieron, pero los hijos de los que salieron, sí. ¿Qué tierra era? Canaán, donde está hoy día Israel, Pero ellos dicen, a la tierra que fluye leche y miel, ¿cómo se llama eso? La media luna creciente, le llaman a eso, ¿cierto? La media luna creciente. Hasta donde yo entiendo, sigue siendo muy bonito y sigue siendo un lugar muy fértil, pero hoy día, porque han hecho pues unos cultivos, unos ríos, se han metido con mucha tecnología a eso allá, que cosa que yo no conozco muy bien, ¿cierto? Yo he escuchado por ejemplo, pues mitos, no sé cuán cierto sea, que por ejemplo el desagüe de las casas, eso va a la tierra, para que la misma materia fecal del ser humano es un abono para la tierra, ¿cierto? Entonces eso siempre está muy bonito allá, el desierto está floreciendo. Pero son cosas pues que yo no puedo comprobar, solamente he escuchado de eso. Pero evidentemente era una mejor tierra que por ejemplo Irak, donde está Arabia Saudita, donde está, o sea que son
pues son desiertos, Egipto mismo son desiertos, el África es un desierto, mientras que ellos están en una tierra que hay agua, hay desierto, está flotando, hay mar, bueno, es diferente. Bueno, ¿Cómo? entonces